Vamos a conversar brevemente sobre este tema, que es bastante importante. Hoy día vamos a ver un poco sobre el concepto de servicios ecosistémicos, los diferentes enfoques que existen en el concepto de esto, una clasificación. Yo ya nada más les voy a decir una clasificación general y ustedes pueden revisarlo de forma específica, y luego vamos a hablar las relaciones que existen con la biodiversidad, las relaciones existentes o las interacciones de estos servicios ecosistémicos y biodiversidad. Entonces, empecemos por el concepto. Entonces, los servicios ecosistémicos nacen apenas, este concepto de servicios nacen apenas en 1997, ¿no es cierto? Antes no se hablaba de este concepto puntualmente, sino que se hablaba en general de naturaleza, luego se hablaba de los recursos que esta naturaleza nos da a los humanos. Todavía se habla de recursos naturales, pero este concepto de servicios ecosistémicos se ha ido un poquito puntualizando. Después entró una ola de economistas a hablar del tema, porque claro, como ya se estaban extrayendo los recursos naturales, se volvió un tema económico. Entonces se le llamaba capital natural, ¿sí? Capital natural a todos estos servicios que nos brinda la naturaleza. Después sí entró un poco más ya la parte ecológica y se empezó a hablar de ecosistemas, de biodiversidad y por último de los servicios que los ecosistemas nos dan. Bien, entonces como han evolucionado este concepto desde un punto de vista ecológico y ha evolucionado también desde un punto de vista económico. Entonces todavía existen actualmente dos diferentes enfoques que en realidad nos llevan a lo mismo, pero que sí tienen un poquito de diferencia, y vamos a leer justamente cuál es esa diferencia. Desde el punto de vista ecológico, los servicios ecosistémicos son condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y sus especies sostienen y dan la vida a los humanos. ¿Ya? Entonces esta parte es importante. Todos estos ecosistemas y especies sostienen y nos dan la vida, ¿sí? Pero desde el punto de vista económico se enfoca un poquito diferente. Los servicios ecosistémicos son beneficios, ¿sí? Entonces, si ven la diferencia en las palabras es bastante grande, porque entonces vemos a la naturaleza como algo que nos da beneficio a los humanos, ¿sí? No que nos sostiene y nos da vida, sino más bien de la cual obtenemos beneficios. Entonces, el concepto en sí es un poquito distinto. Son beneficios que los humanos obtienen de manera directa o indirecta de las funciones de los ecosistemas. Pero a la final nos tiene que llevar a lo mismo, ¿no es cierto? Los servicios ecosistémicos son ese puente entre el mundo humano y el natural. Por eso les puse aquí esta figurita, porque aquí podemos ver que tenemos el mundo humano, ¿no es cierto? El capital social, etcétera. Dentro de eso, dentro de un sistema general, donde está también la naturaleza, ¿sí? Entonces, estos servicios ecosistémicos se relacionan con el bienestar de los humanos, pero a través, más bien dicho, los servicios ecosistémicos relacionan la naturaleza al bienestar humano, ¿ya? Entonces, es como un puente donde existen varias interacciones con el mundo humano. Entonces, aquí también vi que hacían un énfasis en tachar esta relación directa, ¿sí? Porque el mundo humano y el mundo natural no está conectado de una manera directa, sino a través de esos servicios ecosistémicos. Por eso también se creó el término de una forma, con un enfoque puntual, ¿ya? Entonces son un puente entre el mundo humano y natural, ya sea si lo vemos desde el punto de vista más ecológico o más económico, son un puente. Bien, entonces, a lo largo de los años, desde que existió este concepto, se fueron clasificando. ¿Sí me decía algo? No, solo una interrupción. Bueno, entonces a lo largo de los años, desde que ya existió este concepto, se fueron clasificando estos servicios que nos dan los ecosistemas. Entonces, todos los beneficios que nos vienen de la naturaleza los podemos clasificar en general de esta forma. Los servicios culturales, que se refieren a la salud física, a la salud mental, a la recreación, al turismo, a valores estéticos, valores espirituales que nos brinda la naturaleza. También servicios de aprovisionamiento, que es en cambio lo que consumimos, ya sea en forma de alimentos o de materiales, ¿sí? Entonces, materias primas, qué sé yo, madera, etcétera, y recursos medicinales o el agua potable, obviamente.
Entonces, todos los servicios de aprovisionamiento. Después tenemos servicios de regulación. Estos servicios son aquellos que, digamos, no tan directos o no tan tangibles, pero en realidad son sumamente importantes, porque son producidos por las funciones de los ecosistemas, pero que ayudan a reducir impactos locales o globales, como por ejemplo, los ecosistemas regulan la calidad del aire o la calidad del agua, regulan el clima, regulan la erosión, moderan eventos extremos como por ejemplo inundaciones, sequías, también la polinización es parte de esto, y control de plagas y enfermedades. ¿Ya? Entonces son servicios que a veces damos por sentado, pero son sumamente importantes. Y por último, los servicios de sostenimiento, que en cambio son los bienes necesarios para que otros sigan existiendo. Es decir, si es que el ciclo de nutrientes está en balance o si es que existe fotosíntesis o formación del suelo, todo esto sostiene los ecosistemas y permiten que esos ecosistemas nos sigan dando aún más servicios. ¿Ya? Entonces, en general, se clasifican en estos 4 grandes grupos. Pero también existe una clasificación mucho más específica. Entonces, si ustedes se van a esta página de cices.eu, es una clasificación bastante específica. Por ejemplo, si nosotros queremos consumir cereales, los cereales están dentro de toda esta clasificación de 5 niveles. ¿Ya? Entonces, empieza por provisionamiento, ¿no es cierto? Por este grupo de acá que estábamos hablando acá, este grupo de acá de servicios de aprovisionamiento. Entonces, la clasificación empieza porque los cereales son unos servicios de aprovisionamiento que nos dan ciertos ecosistemas. Y luego ese aprovisionamiento se puede dividir en varias cosas como biomasa, agua, etcétera, etcétera, etcétera. De la biomasa, entonces tenemos plantas cultivadas, plantas salvajes y otras. ¿Sí? De las plantas cultivadas tenemos plantas que se cultivan para nutrición, para materiales, para obtener energía. Dentro de las plantas cultivadas para nutrición tenemos los cereales. ¿Ya? Entonces esto como un ejemplo puntual de los cereales. Podemos tener cereales, algunas otras que comemos por nutrición, ¿no es cierto? Todas las cosas que tenemos aquí por nutrición. Pero estos 5 niveles permanecen para cualquier cosa que nosotros obtengamos de los ecosistemas. Entonces ya se imaginará que aquí está aprovisionamiento, pero los servicios culturales tienen acá otra sección y con esa también tenemos 5 niveles para llegar a cualquier cosa como turismo, por ejemplo. Sí, entonces la clasificación es bastante extensa y puede llegar a ser bastante puntual. Ustedes, si es que se van a esa página, lo que les va a salir es, por ejemplo, servicios de ecosistémicos de tipo biótico. Entonces tenemos todas las clases de tipo biótico, provisionamiento, la parte cultural. Esta parte de regulación y mantenimiento está en realidad unido, ¿no es cierto? Los 2 servicios que habíamos hablado antes aquí les unen, no les dividen en 4 grupos, sino en 3. Entonces, la parte de regulación y de sostenimiento están unidas aquí en un solo grupo. Y tenemos todas las divisiones. Esta parte es la sección, luego viene la división. Entonces, cada una de las secciones se divide en biomasa, bla, bla, bla. Agua. Tenemos toda una clasificación sumamente específica. Lo mismo con sistemas abióticos y bióticos, ¿sí? 2 grandes clasificaciones encima de todo esto, 2 grandes clasificaciones de si son bióticos o abióticos. ¿Y para qué nos podría servir una clasificación tan específica? Esto nos permite categorizar de manera transparente y eficaz los servicios ecosistémicos. Es decir, cada servicio que yo estoy tomando de un ecosistema se puede transparentar de esta forma. Es decir, voy a decir exactamente de dónde viene, ¿sí? Para tener una transparencia y una eficacia en el manejo justamente de esos servicios, ¿sí? Entonces, lo que han encontrado algunos estudios es que, por ejemplo, como nada es perfecto, esta clasificación es un poco subrepresentada en los servicios provenientes del océano, del mar. ¿Ya? Entonces, no es perfecta, nada es perfecto, y existen encima algunas clasificaciones, pero la más precisa y más amplia que encontré fue esta. ¿Ya? Entonces, esta podemos ver como una guía general. Pero existen algunas y todas tienen su grado de falencia. Algunas podrán ser unas clasificaciones no tan específicas. En este caso, lo que más critican de esta clasificación en particular es que no tiene
representación propia de todos los servicios que provienen del mar. Bien. Entonces, por último, y tal vez algo que a ustedes les parezca más familiar, es la relación que tienen estos servicios ecosistémicos con la biodiversidad. Entonces, primero veamos este cuadro general para entrar en el tema. Nosotros tenemos algunos factores o causales que hacen que necesitemos estos servicios ecosistémicos y básicamente somos nosotros, ¿no es cierto? La población, lo que consumimos y los recursos que necesitamos. ¿Sí? Entonces, sería el factor que causa que necesitemos estos servicios. Luego, todas las cosas que nosotros hacemos, todas nuestras actividades relacionadas a los servicios ecosistémicos se podrían dividir las más importantes en estas que vemos aquí, ¿cierto? Agricultura, pesca, caza, toda nuestra zona urbana y de industrias, el consumo que tenemos de agua, el consumo de energía, el transporte, todos estos serían los más importantes drivers o factores que impactan estos servicios ecosistémicos. A partir de todo esto, de todas estas cosas que nosotros necesitamos para vivir, tenemos algunas presiones que causamos directamente en la biodiversidad y en los ecosistemas, ¿no es cierto? Algunas cosas negativas que nosotros causamos porque necesitamos todos estos de acá arriba. Y las más importantes o las más preocupantes son estos. Nosotros ocasionamos que exista pérdida del hábitat, ocasionamos que exista alteración y fragmentación de la biodiversidad y de los ecosistemas. También causamos sobreexplotación, causamos que existan especies invasivas, que ustedes más que yo saben los daños que puede causar, causamos contaminación y también cambio climático. ¿Ya? Entonces, estos son unos de las presiones más importantes. Como consecuencia de eso, tenemos entonces que la biodiversidad terrestre, de agua dulce y de agua salada ha disminuido, ¿no es cierto? Tenemos disminución en la biodiversidad a consecuencia de todas estas presiones. Y entonces, todo esto obviamente está relacionado con los servicios ecosistémicos que ya habíamos clasificado, de aprovisionamiento, de regulación, de sostenimiento y los servicios culturales que nos da el ecosistema. Entonces, todas estas presiones tenemos que tener en mente, ¿no es cierto? Que esto no es simplemente que están ahí los servicios ecosistémicos, sino que tienen relación con todo esto, tienen un factor causal, tienen unos drivers o unos principales, principales impactos que pueden ser causados por estas actividades. Bien, entonces ahora sí, ¿cómo se relacionan? ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Y les subí este artículo porque me pareció bastante como un tipo de, es un artículo como un tipo de revisión, ya un tipo de revisión en general de cuáles son las relaciones que existen con los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. Entonces, en la misma parte del campus donde está subida la presentación de hoy, también está este artículo de Slade, de una bióloga. Bien, entonces, ¿qué nos dice la teoría, la investigación en general? Nos dicen que existe una relación positiva pero asintótica entre la biodiversidad y cualquier servicio o función del ecosistema. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo más especies, aquí está el número de especies, y aquí está una función o un servicio que nos da un ecosistema como un ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos dos. Vamos a analizar aquí dos servicios o dos funciones que nos brinda ese ecosistema según el número de especies. Entonces existe una relación lineal. Si yo tengo una especie aquí, voy a tener cierta función que esa especie me da a mí, ¿sí? Y puedo tener otra función también con esa misma especie. Esa misma especie me da dos funciones, ¿ya? Pero la magnitud de esa función, es decir, si el servicio ecosistémico es menor o mayor. Si es que tengo dos especies, en cambio, voy a tener un mayor servicio ecosistémico de un solo servicio, ¿sí? De estos dos servicios. De este servicio y de este servicio voy a tener un mejor servicio, una mayor magnitud, ¿sí? Si es que mido la función. Voy a tener una mayor magnitud si es que tengo dos especies. Y voy a alcanzar un punto máximo si es que tengo tres especies. ¿Ya? Este es un ejemplo. Tengo tres especies, voy a alcanzar un punto máximo.
Luego, si tengo más especies, es una relación asintótica. Asintótica quiere decir que llegó a un máximo y luego se mantiene lineal, ¿ya? Entonces, yo voy a decir para estas dos funciones, solamente para estas dos funciones de lo que me da un ecosistema, necesito estas 3 especies para que me siga dando el máximo de lo que me da en estas dos funciones, ¿sí? Ahora, eso quiere decir, en resumen, lo que está aquí, solo una fracción de las especies observadas en la naturaleza son necesarias para mantener ciertas funciones individuales. Aquí estoy mirando a funciones individuales, ¿ya? Entonces, haría ese estudio y miraría simplemente a un servicio ecosistémico que quiero de un ecosistema en particular. Voy a decir, no, para ese servicio solo necesito 3 especies. Pero ¿qué pasa si yo hago eso? Estoy dejando de lado que existen muchas interacciones, ¿ya? Entonces, las funciones ecosistémicas y los servicios que presentan para la sociedad dependen no solamente de estas especies que yo estoy mirando aquí, sino de numerosos procesos que actúan de forma sincrónica y que sostienen diversas especies. Entonces, yo no podría estudiar a los servicios ecosistémicos de una manera puntual. Eso es lo que nos dice este artículo. No nos fijemos solamente en el número de especies que existen en un ecosistema por separado, o no nos fijemos solamente en un servicio que ese ecosistema nos da y por qué nos da ese servicio. No podemos decir ya, este ecosistema me está dando este servicio y para ese servicio necesito solo 3 especies. Tengo que mirar al ecosistema como un todo. Tengo que ver todas las interacciones que están pasando ahí, porque posiblemente para que estas especies estén ahí, yo necesito de muchas otras que están teniendo relación, ¿ya? Entonces, para mantener todas las funciones y los servicios ecosistémicos se requiere posiblemente de una alta biodiversidad que no se identifica cuando se consideran funciones ecosistémicas por separado. Si yo considero por separado, posiblemente voy a decir que necesito solo 3, que aquí solo necesito 3. Pero en realidad lo que puede estar pasando es de este ejemplo 2, que existen algunas otras especies que están interactuando y que en realidad yo necesito de una mayor biodiversidad para otras funciones. Si yo analizaría otras funciones y si yo analizaría todas las funciones que ese ecosistema me da, me daría cuenta que para otras funciones necesito una mayor biodiversidad. ¿Por qué? Porque existen diferentes especies que tienen diferentes nichos, esto ya saben ustedes seguro, que por ende diferentes especies contribuyen a maximizar diferentes servicios ecosistémicos. Entonces existen varias interrelaciones y eso es lo que yo debería estudiar para maximizar los diferentes servicios, es decir, para no quedarme en un servicio que me da hasta aquí, sino para maximizar, para irme hasta el punto donde está la asíntota, se debe... Seguramente esto incluye la participación de diferentes subgrupos de especies. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, puede que yo tenga correlaciones negativas entre la contribución que da cada especie a los servicios ecosistémicos. Un ejemplo, yo tengo aquí un tipo de escarabajos, ¿ya? Estos escarabajos, por un lado, me dan un servicio, como por ejemplo, entierran estiércol. Pero como son escarabajos de una especie que es bastante grande o, bueno, una especie puntual, que entierran estiércol a bastante profundidad, al enterrar el estiércol a bastante profundidad, se llevan también las semillas a bastante profundidad. Y estas semillas, si es que están a bastante profundidad, no germinan de forma óptima, ¿ya? Entonces, por un lado, me da un servicio que es este de enterrar estiércol, pero por otro lado, el servicio de germinación de semillas, este escarabajo me hace que sea muy poquito, ¿sí? Porque se lleva las semillas muy, muy profundamente, entonces ya no pueden germinar. Pero en el mismo ecosistema yo tengo otro escarabajo que funciona de manera diferente. Este no va a mayores profundidades, entonces no entierra estiércol mucho, por eso es que tengo este punto C aquí. No me da este servicio de una forma óptima, me da con una magnitud muy pequeña, pero como no se lleva las semillas muy profundamente, estas semillas logran germinar. Entonces, no me da este servicio ecosistémico, pero sí me da el otro. Y a eso nos referimos con correlaciones negativas
entre las contribuciones que puede dar una especie y otra a los mismos dos servicios ecosistémicos. ¿Ya? Entonces, esta es una cosa que también puede estar pasando en muchos ecosistemas, ¿no es cierto? Entonces, que tengo correlaciones negativas en los mismos servicios que yo estoy analizando. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo tengo una especie añadida que viene aquí y me da el mejor de los servicios? Me da mucha magnitud en este servicio ecosistémico de acá, de enterrar estiércol, pero también me da mucha magnitud en esto de germinación. ¿Qué sucedería si es que yo tengo una especie añadida? Entonces, la teoría, a principio, diría que es mejor, ¿no es cierto? Porque me da los dos servicios del ecosistema. Pero en la realidad, ustedes saben que una especie puede producir competencia, ¿no es cierto? Entre la nueva especie hay competencia con las especies anteriores. Y esto puede crear caos y puede, de hecho, reducir ambos servicios. Entonces, yo ya me quedo sin uno y sin otro, ¿sí? Si es que me da algún tipo de competencia y me crea problemas y me quita el balance de mi ecosistema, esta especie nueva, lo que voy a tener es una situación peor que la anterior, porque ya no voy a tener ni este servicio ni este servicio. ¿Sí? Entonces, esos son los tipos de relaciones que deberían analizarse en las interrelaciones y las conexiones que existen en los ecosistemas para yo poder hablar propiamente y manejar propiamente los servicios ecosistémicos. Entonces, esos trade-offs que se llaman, no sé si es que alguien me dice en español, me ayudaría mucho cómo se dice trade-offs en español. No sé cuál es el término que usan los biólogos. ¿Trayectos? ¿Transectos? No, tiene que ver con estas como correlaciones negativas. O sea, por un lado me hace bien para una cosa, pero otro lado me hace mal para otra cosa. Son como estas discordancias, no sé cómo se dice el término en biología en realidad. Yo aprendí también con trade-offs, entonces no. Y de hecho encontré un artículo que decía trade-offs también, un artículo en español. No tengo idea. Creo que son divergencias. Divergencias. Sí, suena que podría ser eso. Bien. Bueno, entonces estos trade-offs entre las contribuciones de especies a diferentes funciones deberían ser analizados. También deberían ser analizados estas gradientes medioambientales, que es lo que yo les he estado diciendo en otras clases. El tema de temperatura, altitud, luz, salinidad, todas estas cosas abióticas algunas veces forman también o sea, el ambiente tiene una incidencia también en lo que está sucediendo en cada ecosistema. Y también las competencias que se pueden crear a partir del manejo que uno les dé o que las competencias que ya existen en un ecosistema, todo esto se combina para definir las múltiples funciones que pueden proveer los ecosistemas de manera simultánea. Entonces, si hablamos de que queremos estudiar servicios ecosistémicos o que queremos hacer un manejo en un ecosistema para aumentar un servicio ecosistémico, para mantenerlo, para recuperarlo, tenemos que tener en cuenta que hay que estudiar todo este tipo de cosas, ¿sí? Aquí están puestos tres como algo muy puntual. Habrán algunas otras, pero las más importantes son estas. Estudiar estos trade-offs, estos divergentes, estudiar estas gradientes medioambientales, estudiar esas competencias, ¿ya? Ahora, ¿cómo estudiarlas y cómo cuantificarlas de una manera precisa? Ustedes de la parte biótica ven mucho de esto en muchas materias. Más bien el énfasis que quería hacer yo aquí es un poco que existen muchos modelos ahora, muchos modelos que pueden estudiar esta parte, que pueden incluir las interrelaciones, que pueden incluir diversidad y contribuciones de las especies a los servicios. Sí, estos pequeños ejemplos que vimos hoy día, existen modelos que pueden incluir todas esas interrelaciones y esas interacciones que se están dando en la naturaleza. Uno de los ejemplos que encontré es estos modelos de regresión multivariada. Entonces, este tipo de modelación se utiliza para 1.000.000 de cosas en ciencia, desde movilidad hasta procesos que se dan en la naturaleza, un montón de cosas. Y también han sido aplicados en este tema de cómo estudiar los servicios ecosistémicos y las relaciones que existen en un ecosistema. Entonces, ¿qué se hace? Se hace funciones matemáticas a partir de mecanismos que están dados en la naturaleza. Entonces se llama regresión multivariada porque en realidad son relaciones entre varias funciones.
Yo puedo ingresar estos trade-offs que habíamos visto, puedo ingresarlos como una función, ¿sí? Como una función matemática, como algo que yo puedo cuantificar y hacer que se relacionen entre todos, ¿ya? Entonces, veo cuáles son las principales cosas que está pasando en la naturaleza, las modelo y hago que interactúen, ¿sí? Entonces, es necesario tener en cuenta que cuando yo tengo comunidades que son hiperdiversas, obviamente voy a tener más complejidad. Mientras más complejidad tenga en la naturaleza, mi modelo también va a ser más difícil de implementar, ¿sí? Porque si mi ecosistema no tiene tanta biodiversidad, no es tan complejo, entonces obviamente mi modelo tendrá solo unas cosas que calibrar y podrá representar de manera adecuada lo que está pasando. Mientras más, en cambio, tenga más biodiversidad, voy a tener más parámetros que calibrar, ¿sí? Entonces, obviamente mis funciones matemáticas se van a regir por algunos parámetros que yo tenga que calibrar de acuerdo a lo que observo en la naturaleza. Pero también para reducir esta parametrización, lo que han hecho algunos biólogos y algunos estudiados es combinar efectos, ¿sí? Entonces yo combino, ya no veo a cada una de las interacciones, a cada uno de los trade-offs, a cada una de las cosas, no la veo por separado, no hago una sola función matemática para cada una de ellas, sino que combino diferentes efectos mixtos que pueden tener y ya hago una sola relación matemática para una combinación de efectos, ¿sí? Entonces ahí voy a necesitar menos parámetros, ¿ya? Entonces esto es algo que ustedes todavía tal vez no vean, pero que vamos a estudiar un poquito más en el capítulo final donde hablemos de modelos. Entonces ahí vamos a aclarar un poco. Pero la idea de hoy es que ustedes tengan en cuenta que sí existen modelos que me puedan representar lo que está pasando en la naturaleza de manera bastante buena, mientras más datos tengo yo también en campo, ¿no? Siempre los modelos son así, dependen mucho de los datos. Entonces estos modelos pueden ser muy útiles porque yo voy a poder determinar cuáles son las especies claves que deben estar presentes para cierto servicio. Entonces, para cierto servicio o para otro servicio voy a poder determinar las especies claves que deben estar ahí y que no pueden faltar para que yo siga teniendo ese servicio ecosistémico. Puedo saber cuáles son las más importantes que permiten maximizar los servicios. En cambio, si es que yo quiero mejorar un servicio, si es que quiero darle más magnitud a ese servicio ecosistémico, también voy a poder saber a través de los modelos cuáles son las especies más importantes. Estos modelos también se les puede incluir un esquema de pesos, ¿ya? ¿Y para qué incluir esos modelos de pesos? Para saber yo qué preferencias de manejo tengo. Entonces, por ejemplo, yo quiero maximizar un servicio ecosistémico o quiero minimizar otro o quiero alcanzar un umbral en cada uno de los servicios, puedo darle ciertos pesos. Estos pesos no es nada más que, imagínense, una constante que aplico a una función matemática. Entonces yo ya sé lo que está pasando en la naturaleza, modelo eso con una función matemática y a esa función le doy más peso, es decir, le multiplico por un factor para que se haga más importante. Porque ese servicio ecosistémico a mí como manejadora del ecosistema me parece que es más importante, ¿sí? Entonces puedo hacer ese tipo de cosas y por eso es que los modelos son bastante útiles para manejo. Dice, otra cosa también importante que puedo hacer con los modelos es poner límites, ¿sí? Porque yo no quiero sobreexplotar un cierto servicio ecosistémico, ¿no es cierto? Si yo sobreexploto, creo impacto y creo daño en el ecosistema. Lo que puedo hacer también en la modelación es establecer límites hasta dónde yo voy a maximizar ese servicio ecosistémico. Y por último, otra cosa también que yo puedo hacer con los modelos es que puedo crear escenarios, ¿no es cierto? Porque a partir de cambios ambientales que yo pueda tener, a partir de cambios de uso en el suelo, a partir de la temperatura que está aumentando debido al cambio climático, o la precipitación que está cambiando, o todos los factores climáticos que están cambiando por cambio climático, yo puedo crear escenarios en mis modelos. Y saber qué pasa en un escenario cero, como habíamos hablado también en alguna otra clase, qué pasa si es que no se cambia el uso del suelo, qué pasa si es que no hay cambio climático. Pero qué pasa si es que sí,
puedo dar varios escenarios para yo poder saber cómo mi biodiversidad va a estar afectada, cómo las interacciones entre diferentes especies van a ser afectadas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en un escenario cero en el que no pasa nada, yo ya encontré aquí, en el primer punto, ya encontré cuáles son las especies más importantes, pero si es que existe cambio climático, cambio en el uso del suelo, esas especies pueden ser diferentes, ¿no es cierto? O algunas especies que antes me parecían redundantes y que no están aportando demasiado, con cambio climático o con cambios del suelo, pueden parecer importantes bajo ciertos escenarios. ¿Ya? Entonces, los modelos son bastante importantes porque me pueden servir para manejar de mejor manera y para responder todas estas preguntas que estábamos viendo aquí. Bien, entonces una conclusión breve de esto de biodiversidad y de servicios ecosistémicos es que usualmente, y todavía se siguen viendo ese tipo de estudios, se estudia los ecosistemas basados en cuántas especies tengo. Si no es suficiente, es importante, pero no es suficiente solo saber cuánto número de especies tengo, sino que tengo que tratar a las especies de manera individual y también las interacciones que existen. También es muy importante saber todo esto de los trade-offs, todo esto de las interacciones que se pueden dar entre una y otra especie. Y también es importante saber las relaciones que tiene esta parte biótica con las condiciones ambientales, con todos los factores abióticos. Tengo que también saber correlaciones entre los servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Esas correlaciones que habíamos visto, es decir, analizar varios servicios ecosistémicos que me está dando mi sistema, y las correlaciones que entre las especies existen. También las competencias, que esa es la parte más biótica que ustedes ya saben. Entonces, eso nada más como un lineamiento general para poder estudiar esto de los servicios ecosistémicos. Y dice, para comprender los mecanismos existentes entre estas relaciones complejas y la biodiversidad, entre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, es especialmente importante ahora que estamos viviendo una crisis climática. ¿No es cierto? Ahora es especialmente importante estudiar cómo estas condiciones ambientales pueden afectar las interacciones existentes. ¿Ya? Entonces eso nada más era lo que les quería contar hoy. Como les digo, mañana ustedes, mañana nos conectamos a las 12, conversamos un poco sobre un caso de estudio en particular y quiero que más que nada se dediquen a esto de su ensayo, ya, porque al final eso es 5 puntos, que es la mitad de la nota total que voy a poner yo. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. A ver, dice Gabriela, profe, entonces tendríamos como un ecosistema de referencia antes de aplicar un modelo para conocer qué pasó ahí. Si es que no tenemos un registro de años pasados, o aplicaríamos más variantes en un modelo para determinar qué pasó en ese sistema. No entiendo muy bien qué me quiere preguntar. Dice si es que no tenemos un registro de años pasados. Sí, bueno, este es el típico problema que tenemos para estudiar cualquier variable nueva, ¿no es cierto? Para estudiar ya sea parte biótica o abiótica, si es que nosotros empezamos sin nada de datos, siempre va a ser la parte más difícil, porque sin saber absolutamente nada de datos no puedo modelar. El modelo siempre viene después de que yo ya tenga un modelo conceptual en mi cabeza. Entonces, el modelo conceptual en mi cabeza es cómo yo entiendo que ese ecosistema está funcionando, y para eso necesito datos, ¿no es cierto? Por eso necesito irme al campo, recolectar datos, saber qué está pasando ahí, ver el número de especies. Sí es importante, pero no es lo único. A partir de eso, entonces empiezo a estudiar qué interacciones suceden en cada ecosistema, y luego sí lo puedo modelar. Y la parte de modelación, tal vez por eso es la confusión, la parte de modelación, yo siempre digo hay que hacer primero un escenario cero, ¿sí? Pero el escenario cero se hace a partir de ya conocer conceptualmente cómo está funcionando todo. Entonces, mi escenario cero es qué pasaría si es que no cambio nada, ¿ya? Y luego sí, qué pasaría si es que sí cambia el suelo, si es que sí cambia el clima y bla, bla, bla. Entonces, siempre voy a necesitar datos
y voy a necesitar un modelo conceptual en mi cabeza de cómo están funcionando las cosas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una. Sí. Referente, creo que hay que identificar los procesos que están presentes en el medio Ujú. para que así podamos incluir algunas especies o factores limitantes Ujú. y así encontrar esta posible solución, Sí. más o menos. Sí, es exactamente esa la idea, o sea, es exactamente esa la idea, ajá. Tengo que tener primero un conocimiento básico de cómo está funcionando todo, para luego poder modelar mi sistema, para luego poder tomar decisiones al respecto, si quiero hacer cualquier cosa que quiera hacer. Por eso yo les decía, en sus casos de estudio busquen este tipo de cosas. Si es que yo quiero hacer restauración de algo, si es que yo quiero manejar de cierta forma, si es que quiero conservar, cualquier decisión que yo quiera tomar sobre un ecosistema, primero tengo que conocerlo. No solo desde la parte biótica, que es lo que más están acostumbrados ustedes, también desde la parte biótica. Tengo que conocer todas las interacciones y el sistema completo, cómo está funcionando. Obviamente siempre estamos hablando de una situación ideal en la que no tengo límite de dinero ni de tiempo, ¿no es cierto? Porque para conocer exactamente todos los detalles de un ecosistema me puedo tomar toda mi vida. Pero bajo las limitaciones que yo pueda tener de presupuesto y tiempo, tengo que hacer lo máximo para ocupar esos recursos en conocer este tipo de cosas. Por eso es que también no les doy un listado de 20.000 cosas que tengo que conocer, sino las más importantes, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en la parte biótica? ¿Cómo son las interacciones? ¿Cómo son las correlaciones? ¿Qué pasa en la parte abiótica? ¿Cuáles son las variables más importantes que están afectando a ese ecosistema? Y de esa forma ya voy a entender mi sistema como un todo. Perfecto. Sí, pues eso es. Gracias. Gracias. O sea, ¿sería correcto basarnos como en un ecosistema de referencia? A veces es lo único que nos queda, porque si es que estamos estudiando un caso nuevo, por ejemplo, en una zona donde no tengo mucho monitoreo, pero da la casualidad de que esa zona sí se parece a otra que está bastante bien estudiada. Entonces sí me puedo ahí basar. Pero de todas formas necesito conocer al menos algo, porque para yo saber que esa zona se parece a otra, tengo que tener algunos datos al menos, ¿no es cierto? Siempre voy a tener que partir de algunos datos necesariamente, aún así para decir que se parece a otro ecosistema que ya ha sido estudiado y que lo puedo tomar como referencia. Gracias. O para saber incluso las diferencias que existen, ¿cierto? Entonces, ningún ecosistema va a ser exactamente igual, ninguna zona de estudio va a ser exactamente igual a otra si el ecosistema se clasifique como parecido o el mismo. Ninguna zona va a ser igual a otra, entonces tengo que saber al menos cuáles son las partes en las que coinciden y en las que no. Bien, ¿alguna otra cosa? Ya. Bien, entonces, déjenme buscarles aquí una cosa. Bien, entonces, esta es la parte que les decía. Aquí puse al último del campus esta partecita de manejo de ecosistemas para que podamos participar en el foro. Y aquí está lo de servicios ecosistémicos, donde subí la presentación de hoy.